Buenos días, soy Joana Restrepo, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de la asignatura Práctica Profesional. Esta es la unidad 6, tarea 4, donde debemos presentar el reconocimiento del sitio de práctica, la introducción, normatividad, indicadores, actividades de plan de mejora, debilidades y fortalezas del proceso, debilidades y fortalezas del sitio de práctica, conclusiones y recomendaciones. La práctica profesional la desarrollé en las droguerías Colombia Pharma, que es una cadena de droguerías internacional de drogas. Allí realicé diferentes funciones relacionadas con el cargo de regente de farmacia. Inicié con el reconocimiento de la droguería y durante este reconocimiento inicié fue con la organización y limpieza de los medicamentos. Colombia Pharma tiene la organización por orden alfabético según laboratorio, según principio activo y en una parte tienen los éticos, en otra parte tienen los genéricos y en otra organizan los cosméticos y los naturales. Durante la organización y limpieza revisé fechas de vencimiento. Allí tuve que sacar los medicamentos que estaban próximos a vencer, mínimo 3 meses de vencimiento, porque algunos laboratorios exigen de que se pueden hacer devoluciones a 1 mes, a 2 meses o a máximo 3 meses. Se ubican los medicamentos que están próximos a vencer en un área específica donde se tiene prelación para la venta, para la comercialización, si ya los medicamentos, es, las cajas están incompletas porque se sacó un sobre, estos medicamentos no se pueden devolver y su costo, si se llega a vencer, acarrea a los funcionarios. Después de reconocer la forma de almacenamiento y organización, de la farmacia, inicié el reconocimiento del sistema, donde se presentaron algunas dificultades porque es un sistema un poco complejo, donde pues poco a poco con los días pude ir adquiriendo el conocimiento, ya que por el sistema se realizan todas las funciones de la droguería, como en la facturación, las devoluciones, los pedidos, el reporte de fechas, el ingreso de las facturas, ingreso de vouchers de pagos con tarjetas, todo se realiza por el sistema. Entonces, pues no se puede hacer, no se puede uno equivocar en el uso de este porque puede acarrear un problema para la droguería. Durante las prácticas desarrollé actividades de dispensación bajo fórmula médica, realizar la venta de los medicamentos que piden las personas. No se hace venta de medicamentos de control especial en la droguería. Entonces son los de bajo fórmula médica y medicamentos de venta libre, cosméticos, insumos, pañales, todo este tipo de medicamentos y dermocosméticos y naturales. Se realiza inyectología de medicamentos con fórmula médica, entre estos se inyecta mucho anticonceptivos, analgésicos, no se inyecta ningún tipo de antibiótico, así vaya con fórmula. La normatividad que aplica en droguerías Colombia Pharma son el decreto 2200, donde se reglamenta el servicio farmacéutico, sus funciones, el tipo de servicio, requisitos para la prestación del servicio de la droguería. La resolución 1403 del 2007, donde se reglamentan los servicios farmacéuticos, la atención farmacéutica y el sistema de gestión de calidad. También aplica el decreto 677 de 1995, donde reglamentan los registros y licencias sanitarias y el control de calidad de todos los productos que se comercializan en la droguería, cosméticos, productos de aseo, recursos de productos naturales, en fin, esa es la normatividad aplicable de la droguería. Las actividades con el plan de mejora
Se intentó diseñar un plan de mejora, lo comenté con mi administrador de la farmacia, le pareció muy interesante, pero para Colombia Pharma es difícil, pues como uno entrar a modificarles este tipo de aspectos. Uno los puede plantear, pero eso tiene que pasar un proceso por juntas y todo para que se pueda realizar en la droguería. No es tan así, esto está fallando, quiero implementarlo y hagámoslo. No, existe un proceso como tal, yo se lo planteé al administrador de la farmacia, le pareció interesante y muy bueno. Mi plan de mejora consistió en organizar la farmacia como la tienen ellos, en una parte éticos, en otra parte genéricos y los naturales, pero organizarlo no por laboratorio, sino por principio activo. Me pareció interesante, ya que uno como practicante no tiene mucho conocimiento sobre los medicamentos y los laboratorios sacan los medicamentos del principio activo con diferentes nombres para cada laboratorio. Cada laboratorio también tiene unos costos diferentes. Entonces, si llegaban a pedirle X medicamento con el nombre genérico, uno queda un poco perdido porque si tú no te sabes el nombre de todos los comerciales que tiene ese medicamento, no lo vas a encontrar en la farmacia. Entonces, para mí sí fue un poquito complicado eso. Así que yo le comenté a él eso y me dijo, sí, claro, es perfecto porque pues las personas nuevas no tienen esa experiencia y es bueno para que conozcan de los medicamentos. Sería bueno ubicarlos en las gavetas, pues por principio activo, sin importar el laboratorio, por diferentes costos. Tú empiezas ofreciendo el más costoso y te puedes ir bajando de precio para el gusto del cliente. Entonces, ese fue mi proceso, mi plan de mejora que se quiso implementar, quedó plasmado, bueno, quedó indicado con mi administrador, pero pues no se pudo aplicar porque la droguería como tal tiene que pasar un proceso para que acepten un plan de mejora de estos. Durante el proceso, ¿qué debilidades y qué fortalezas tuve? Debilidades, que la falta de conocimiento de los estatutos de la compañía, pues sí faltó un poco que la empresa como tal nos indicara, bueno, como una inducción, bueno, Colombia Pharma es una empresa como tal, o sea, como darnos como indicaciones en qué se basaba como tal. Esto me tocó durante la práctica, irlo averiguando con uno, con otro. Inclusive llamé y que pues ellos a la compañía, pero que ellos no daban este tipo de información a los practicantes, entonces eso sí me pareció una debilidad del proceso. El tiempo empleado para el reconocimiento de las funciones es bastante estrecho porque uno llega, hay mucho trabajo, entonces no te pueden poner a indicar lo de los procesos, entonces te tienes que llevar información y pues no te queda demasiado claro. Entonces como que deberían de darnos como unos espacios específicos para eso, pero es difícil porque el trabajo se dedica más al cliente y al trabajo como tal. ¿Qué fortalezas durante el proceso noté? La experiencia que tengo porque soy auxiliar de farmacia, entonces ya tengo una experiencia larga. Realizo labores de regente, entonces pues no se me dificultó mucho, entonces esa fue una de mis fortalezas para realizar las funciones en la droguería. El poder atender público, pues ya atiendo personal, pacientes que van a reclamar fórmulas, entonces no fue muy difícil. Y la disposición de aprender también fue una de mis grandes fortalezas. No tenían que explicarme tanto porque pues ya entendía muy bien lo que tocaba hacer. Del sitio de práctica, ¿qué debilidades y qué fortalezas? Debilidades que no poseen un reglamento como tal estructurado para los practicantes, sino que es llegar y lo que yo les dije era prácticamente, bueno, como encaminarlos a que hiciéramos las cosas, como tener una organización de las funciones, o sea, ellos como tal, bueno, la empresa, de que, bueno, voy a recibir practicantes, las funciones que ellos realizan son estas, el orden que las deben realizar, o sea, como tener una estructuración para los practicantes. Qué fortaleza es que el personal es muy atento, muy colaborativo, están prestos a solucionar cualquier inconveniente que a uno se le presente, cualquier duda, te explican el manejo del sistema, son bastante colaboradores y son muy buenas
personas en el sitio de práctica. ¿Qué conclusiones saco yo de la práctica realizada? Que durante el desarrollo de la práctica desarrollé mis conocimientos en medicamentos comerciales. O sea, yo no tenía conocimiento mucho sobre marcas porque no había nunca elaborado en una droguería comercial. Entonces fue interesante conocer sobre las indicaciones, para qué fueron desarrollados estos medicamentos, en qué tipos de patologías pues los formulan, ya que muchos de estos medicamentos del plan obligatorio de salud no los entregan. Entonces me pareció muy importante eso. Las labores que desarrolla un regente como tal, la responsabilidad que se tiene al tener a su cargo una droguería, cumplir con unas metas, cumplir con unos objetivos. Entonces es la persona que lidera, que da el ejemplo y que pues saca adelante su equipo. Y como es un área completamente diferente donde desarrollé la práctica, pues me gustó mucho los conocimientos que adquirí y entender las necesidades de los clientes, o sea, que llegue una persona y te indique con una fórmula médica poder encontrar lo que él busca y saber pues para qué le están formulando este tipo de medicamentos, escucharlos, entender qué tipo de sintomatologías tienen, cómo se sienten con los medicamentos cuando lo toman y enfatizar en la adherencia de los tratamientos. Eso concluyó como tal. ¿Qué recomendaciones doy para las prácticas? Que los sitios de prácticas se establezca como una reglamentación para guiar a los estudiantes en las funciones que debemos realizar, no de pronto llegar y simplemente lo que el estudiante como con las guías que llevamos, que son un poquito a veces confusas, si a veces uno como estudiante no las entiende muy bien y llegar a explicarles a ellos es un poquito complicado, sino como tener estructuradas de manera más clara las funciones que debemos realizar y durante qué tiempos y qué procesos podemos hacerlo. En general, me pareció muy bueno. La compañía a la que fui a presentar las prácticas es una buena empresa. Hasta me dijeron que si quería que pasara la hoja de vida, que encontraron en mí cualidades y todo para realizar este trabajo. Entonces estoy muy contenta con lo que adquirí, los conocimientos y muchísimas gracias a la universidad por todo lo que aprendí. Muchas gracias.